¿Qué es mejor, dar clases online o dar clases presenciales? Voy a compartir contigo mi opinión y mi consejo para que sepas cuándo elegir un formato o cuándo tiene más sentido elegir el otro. Verás, cuando yo empecé en todo este mundo de la enseñanza de yoga, dar clases online no era para nada algo común, algo habría, porque en Estados Unidos estas cosas se llevaban tiempo haciendo, pero la realidad es que no era algo extendido, ni muchísimo menos, y además se veía como algo malo, algo negativo, como una herejía en muchos casos. Había muchísimas personas, la mayoría de personas, que consideraban que las clases online no tenían nada que ver con las clases que podían ser presenciales, que eso no era yoga, que no tenía sentido transmitir por una pantalla las cosas de yoga, por este concepto también no tan generalizado de entender pantalla como algo malo. Si está en una pantalla es malo, ¿no? Y la realidad es que, bueno, con el paso de los años hasta el día de hoy eso ha cambiado bastante. En la pandemia de 2020 la mayoría de personas que decían esto, que decían que las clases online no tenían ningún sentido y que eran pues el demonio, acabaron haciendo clases online, se vieron obligados a ello, y muchas de esas personas siguen a día de hoy, así que entiendo que el concepto general ha ido cambiando. Entenderemos mayormente que las clases online tienen su función, tienen sus ventajas, tienen su posibilidad y de alguna manera se le pueden sacar partido. Pero obviamente una clase presencial y una clase online tienen diferencias sustanciales, y el primer punto, el primer aspecto que deberíamos tocar es entender cuál es la comparativa real entre clases online y clases presenciales, qué ventajas o qué desventajas tienen cada una. Así que comparémoslas. Las clases presenciales, ¿qué ventajas o qué características tienen? Por un lado, una clase presencial tiene una ventaja muy clara, y es que crear el ambiente y controlar el ambiente que se crea es muchísimo más fácil. Si lo comparamos con una clase online, pues el ambiente que puedas generar va a depender en gran parte de la persona que esté en su casa o en otro sitio, y eso no lo puedes gestionar tan claramente. Así que es mucho más sencillo en una clase presencial gestionar el ambiente, gestionar la comunicación directa con los alumnos, gestionar las instrucciones que vas dando. No es que sea imposible en las clases online, pero es más fácil, y claramente más fácil, en una clase presencial. Y también gestionar esa energía de grupo es algo que, con la gestión del ambiente y con tener claro el lugar donde se está haciendo, tener un control sobre ello, realmente pues se puede gestionar de una manera bastante sencilla. Por tanto, estos son claramente ventajas del formato de clases presenciales. En las clases online todo esto que hemos comentado cuesta más. Se puede hacer, pero cuesta más. ¿Puedes controlar el ambiente? Sí, puedes prepararlo bien, tener una comunicación clara para que eso se tenga en cuenta, pedir a las personas, por ejemplo, que no tengan nadie más en la habitación donde estén haciendo las clases, que controlen y regulen el ambiente dentro de las posibilidades que tengan. Eso se puede hacer con una preparación adecuada, pero obviamente es más complicado porque no depende al 100% de ti, depende en una gran parte, en una mayor parte de los alumnos. Y luego hay otros aspectos, ¿no? La comunicación es más complicada, tienes que trabajarlo más, no es que sea imposible, se puede comunicar muy bien, incluso mucho mejor una persona que hace clases online que clases presenciales, porque no es algo reñido, pero sí que es más difícil en principio tener esa habilidad, igual que el propio hecho de hacerse entender y tener la capacidad de dar unas instrucciones que sean claras. Son cuestiones que con una preparación adecuada en las clases online te vas a tener la capacidad de poder hacerlo de una forma muy eficaz, muy eficiente, pero sin una preparación adecuada y simplemente intentando improvisar en el momento es algo que puede salir nefasto. Así que las clases presenciales tienen esta ventaja, las clases online tienen la desventaja de que es más complicado de preparar. Pero por otro lado, las clases online tienen ventajas muy claras. ¿Por qué? Pues porque si una de las ventajas es la flexibilidad, el ahorro de tiempo que puedes tener en desplazarte de un lugar a otro y ir a la sala y todas estas cuestiones, realmente todo el tiempo que estás ahorrando en las clases online lo puedes dedicar a adquirir la habilidad para preparar bien las clases, cosa que con el paso del tiempo no te va a llevar tanto tiempo y sí que va a tener un saldo positivo en cuanto a tiempo, organización, gestión. Vas a tener que dedicar menos tiempo a llegar, preparar
la sala, desplazarte, volver. Todas estas cuestiones son cuestiones que con el tiempo, al principio, ese tiempo lo vas a utilizar igualmente para preparar bien tu comunicación, todo el grupo con el que vas a trabajar, pero con el tiempo esto va a estar mucho más fluido, vas a tener mucha más habilidad al respecto y no va a hacer tanta falta. Además de algunas ventajas claras que tiene el formato online. Por ejemplo, en el formato online puedes dejar grabaciones, lo que hace que muchas personas que no puedan asistir en algún momento puedan repetir la clase, o personas que ya la han hecho puedan volver a hacerla y puedan encontrar otro enfoque. También tienes la capacidad de dar un soporte mucho más directo que en clases presenciales, puedes aprovechar e ir creando una base de datos con recursos, una base de tutoriales, de explicaciones en vídeo que puedes ir dejando para que esas personas puedan consultar. Al final, tener una capacidad de aportar un valor en conjunto que con el tiempo puede ser incluso bastante mayor a hacerlo en un formato presencial. Y este conjunto de herramientas, que no solamente piensas en tutoriales, piensa en recursos, explicaciones, elementos que puedes introducir en clases. Si más o menos te desenvuelves a nivel técnico, pues también puedes durante una clase tener una variedad de recursos mayor. En ese momento, en ese formato, puedes asegurarte de que la comunicación y la pedagogía sean mayores, sean mucho más claros, porque imagínate, no es nada complicado plantearse tener un par de cámaras, algo que nunca conseguirías en formato presencial, que es que en ciertas posturas se vea el ángulo que realmente es el importante para que se entienda bien lo que se está haciendo cuando haces una explicación. En presencial, pues depende de dónde esté la persona, lo va a ver mejor o peor. En formato online, si tienes un par de cámaras, puedes conseguir que todo el mundo vea exactamente lo que tú querías, aparte de todo lo que ya hemos comentado antes. Bueno, es un ejemplo para que te hagas una idea de que realmente el formato online puede tener muchas ventajas. Igualmente, el formato presencial tiene las suyas y no es que sea reñido, pero sí que son cuestiones diferenciadas. Y hay elementos que lo pueden hacer, que pueden decantar la balanza a un lado o al otro. Ya te digo yo, conozco profesores online que son buenísimos, mejor que la enorme mayoría de profesores, tanto online como presenciales, y también conozco profesores que en formato presencial le pueden dar muchas vueltas a muchísimos otros profesores en formato online. Va más en la habilidad, la capacidad, los recursos pedagógicos, la preparación y la experiencia que pueda tener un profe, que no tanto en el formato. Así que el formato se convierte en una opción. ¿Qué me viene mejor? ¿Qué puedo entender que venga mejor también en mis alumnos? ¿Con qué me desenvuelvo mejor? Y a partir de ahí empezar a tomar una decisión. Entonces, ¿cómo vamos a decidir? Con todo esto en cuenta, parece que las dos tienen cosas muy buenas, pero ¿cómo decidimos entre clases online y clases presenciales? Aquí es donde te doy mi consejo. Yo hay un aspecto que para mí es clave y tendría en cuenta, y es la experiencia del profesor. Si eres un profe principiante o no tienes mucha experiencia, a lo mejor llevas un par de años dando clases, pero no has dado muchas, si aún estás en ese punto más inicial, las clases presenciales te van a aportar una capacidad de resolución mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque si alguien no te entiende en un formato presencial, siempre te va a quedar la opción de acercarte a esa persona literalmente en persona y poder tocar, poder hablarle, poder comunicarte, poder hacerle gestos de una forma muy específica, cosa que en un formato online no es tan sencillo. Si no tienes del todo una habilidad muy desarrollada, no tienes muchos recursos pedagógicos, un formato presencial es la mejor forma de aprender. Luego, obviamente, lo vas a ir puliendo y es perfecto, es ideal. Pero luego, también, si esto en una persona principiante es una ventaja en el formato presencial, en el formato online quizá es una desventaja, en el sentido de que alguien principiante pues va a tener que tener muchos más aspectos en cuenta, sobre todo al principio. Vas a tener que preparar muy bien las sesiones, manejarte técnicamente de una forma solvente, un mínimo, para poder resolver cualquier situación que se pueda dar y que realmente se entienda lo que estás queriendo comunicar. Y si no has tenido ya una experiencia previa en un formato presencial, quizás es complicado saber cómo pueden estar reaccionando en sus casas o donde estén los distintos alumnos. Así que en una persona principiante yo lo vería claro, empezaría por un formato presencial porque es más fácil, a nivel de aprender a enseñar es más fácil. Y si quieres ir probando también un formato online, pues estupendo para ir pillando esa habilidad. Pero es algo que creo que está claro en este sentido. No significa que alguien principiante no pueda empezar con clases online, pero sí que va a ser más complicado.
Luego, también hay un aspecto importante a tener en cuenta y es que cuando estamos en un formato presencial, las limitaciones en cuanto a capacidad de personas en una sala, en cuanto a dificultad logística para pues gestionar la sala, los alquileres, que ahora pues tengas que tener tu propio centro o depender de salas que pueden cambiar de disponibilidad o este tipo de cuestiones, obviamente son cosas que van a pasar con mucha más celeridad ahí que en un formato online. En el formato online, como mucho, tengas que pagar una suscripción mayor a una plataforma tipo Zoom o Google Meet o lo que uses por la capacidad de personas, porque se te quede pequeña. Eso no es un gran problema ni va a pasar pronto. Así que la realidad es que la logística del formato presencial es algo que se suma y que en el formato online no se tiene tanto. Y luego la cuestión ya más personal, oye, en un formato presencial y en un formato online, obviamente acaba siendo más cómodo si lo dominas en un formato online. Estás en tu casa, no tienes que ir a muchos sitios, o estás en un lugar más cómodo, te ahorras en muchos casos, en la mayoría de casos, los desplazamientos y las complicaciones en ese sentido. Tienes otras complicaciones, pero son menores y mucho menos frecuentes, así que, bueno, pues con el tiempo puede ser un punto obviamente a favor, y entiendo que la mayoría de personas que se lo plantean se lo están planteando desde este punto de vista, ¿no? Tener en cuenta que estoy planteándome clases online no solo porque me encanten, sino porque tienen ventajas claras que con el tiempo me gustaría aprovechar. Así que mi consejo es este: si eres una persona principiante y quieres aprender, empieza por clases presenciales. Si tienes cierta habilidad y tienes claro que vas a dedicar al principio, los primeros meses, bastante tiempo de preparación para que todo salga bien, entonces empieza por clases online. Y si tienes un buen repertorio de herramientas y de capacidad pedagógica, porque tienes una buena formación detrás, entonces ahí es donde realmente va a tener sentido que puedas elegir la que mejor te guste y ya está, elige lo que quieras y listo. Nosotros en la certificación de yoga progresivo enseñamos a dar clases presenciales, a dar clases en formato online, y no solamente clases, no solamente una enseñanza en formato de clase grupal, pueden ser en clases individuales, también en talleres, seminarios, eventos online o eventos presenciales. Todo esto se enseña precisamente porque son herramientas que pueden funcionar extremadamente bien si se sabe cómo, y que es importante hoy en día manejar y tener en cuenta. Básicamente, si tienes una capacidad pedagógica, herramientas pedagógicas, no cambia tanto, pero obviamente pues hay que tener en cuenta estos aspectos. Las clases online tienen aspectos técnicos, o el formato de enseñanza online tiene aspectos técnicos que son importantes y que, bueno, es necesario aprender. Y el formato presencial pues tiene otras ventajas, pero también tiene otras dificultades, sobre todo ya cuando nos vamos a la enseñanza en general, a distintos formatos de enseñanza, no solamente a clases grupales, y nos planteamos hacer talleres, nos planteamos hacer esos eventos, seminarios, cuestiones distintas, con distinta estructura, que requieren distintas habilidades pedagógicas en muchos casos, y que, bueno, que siempre están ahí y siguen siendo opciones.